La Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad es una normativa de carácter básico española que tiene como objetivo principal la protección y conservación del patrimonio natural y la biodiversidad de nuestro país. Fue aprobada en el año 2007 y ha sido objeto de diversas modificaciones desde entonces. Como puntos clave de esta ley vamos a destacar la definición de patrimonio natural. La ley establece que el patrimonio natural de España incluye los elementos de la naturaleza, como los ecosistemas, especies, hábitats y paisajes que poseen un valor ecológico, cultural, científico o paisajístico. La conservación de la biodiversidad. La ley busca la conservación de la diversidad biológica, promoviendo la protección de especies y hábitats amenazados y la restauración de ecosistemas degradados. Red Natura 2000. España forma parte de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, que incluye las áreas protegidas, zonas de especial conservación y zonas de especial protección para las aves, que están destinadas a la conservación de la biodiversidad. El uso sostenible de los recursos naturales. La ley promueve el uso sostenible de los recursos naturales y la ordenación de actividades que puedan afectar al medio ambiente, tales como la agricultura, la pesca y el turismo. Evaluación ambiental. Establece procedimientos de evaluación de impacto ambiental para proyectos y actividades que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente. La responsabilidad ambiental. La ley introduce el concepto de responsabilidad ambiental, que implica la obligación de reparar los daños ambientales causados por actividades económicas. Planificación y ordenación del territorio. Se fomenta la integración de los criterios de conservación de la biodiversidad en la planificación territorial y urbanística. Investigación científica. La ley respalda la investigación científica en el ámbito de la biodiversidad y establece medidas para la divulgación del conocimiento científico. Educación ambiental. Fomenta la educación ambiental y la sensibilización de la sociedad sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad. Y finalmente, establece un régimen disciplinario. La ley establece sanciones para las actividades que incumplan sus disposiciones y causen daños al medio ambiente. Bueno, pasamos ya a analizar la Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Vamos a ver el índice de la norma. La norma tiene 6 títulos y un título preliminar. En este vídeo nos centramos en el título primero de los instrumentos para el conocimiento y la planificación del patrimonio natural y de la biodiversidad. El título segundo, relativo a la catalogación, conservación y restauración. El tercero, conservación de la biodiversidad. Título cuarto, sobre el uso sostenible. El quinto, sobre el fomento del conocimiento, la conservación y la restauración. Y el título sexto, que establece el régimen disciplinario de las infracciones y sanciones. Bueno, la norma establece una larga serie de anexos, incorpora los anexos de la Directiva Hábitat y entre todos en este primer título vamos a señalar, aparte del primero que establecía los tipos de hábitat, el anexo 2 de las especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. El anexo tercero establece los criterios de selección de los lugares. El anexo cuarto, las especies que van a ser objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. El anexo quinto, relativo a las especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta. El anexo sexto, especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medida de gestión. Anexo séptimo, regula los procedimientos para la captura o muerte de animales y modo de transporte que quedan terminantemente prohibidos. Y el último anexo, que establece la geodiversidad del territorio español. Bueno, vamos a pasar ya a ver este primer título preliminar. Y en primer lugar, la norma establece su objeto, que será el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad como parte del deber de conservar y del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado tal y como establece la Constitución. Bueno, dentro del artículo relativo a las definiciones, destacamos evidentemente la definición de biodiversidad y de patrimonio natural. Biodiversidad o diversidad geológica va a ser la variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Y va a comprender la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.
Bueno, la norma define patrimonio natural como conjunto de bienes y recursos de la naturaleza, fuente de diversidad biológica y geológica, que tienen un valor relevante medioambiental, paisajístico, científico o cultural. Bueno, continuamos. Y en este mismo título se regula el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Va a ser el órgano de participación pública y va a informar, entre otras cuestiones, sobre las normas y planes de ámbito estatal relativas al patrimonio natural y la biodiversidad, y en él se van a integrar con voz pero sin voto las comunidades autónomas y una representación de las entidades locales a través de las asociaciones de ámbito estatal más representativas. Para final, el título preliminar finaliza estableciendo una serie de principios que van a regular la norma. También un artículo relativo a la función social y pública del patrimonio natural y la biodiversidad, que permite la posibilidad de declarar de interés público aquellas actuaciones que sean relativas a la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. Y finalmente establece una serie de deberes de los poderes públicos que van a tener que realizar actuaciones y programas de formación, todo con el objetivo de realizar medidas para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. Bueno, pasamos a continuación ya a entrar de lleno en el título primero, titulado Instrumentos para el conocimiento y la planificación del patrimonio natural y la biodiversidad, y que va a regular el inventario español del patrimonio natural y de la biodiversidad, que ya no voy a repetir más eso del patrimonio natural y la biodiversidad. Y bueno, el inventario va a estar gestionado por el Ministerio competente en materia de medio ambiente, con la colaboración de las comunidades autónomas y de las organizaciones de carácter científico. En el contenido que va a tener el catálogo queda perfectamente regulado en la norma, y ya ves que incluyen el catálogo español de hábitats en peligro de desaparición, el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, que va a incluir el catálogo español de especies silvestres amenazadas, el catálogo español de especies exóticas invasoras, el inventario español de espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 y áreas protegidas por instrumentos internacionales, el de estadística forestal, el de banco de material genético, el de caza y pesca, de parques zoológicos, el de los conocimientos tradicionales relativos el de lugares de interés geológico representativo, al menos de las unidades y contextos que se establecen en el anexo octavo de la norma, el de hábitat y especies marinas y el inventario español de especies terrestres. Y también va a incluir un inventario de zonas húmedas. Bueno, vamos a continuar viendo el plan estratégico estatal cuyo objeto va a ser el establecimiento y la definición de objetivos, acciones y criterios que promuevan la conservación, el uso sostenible y, en su caso, la restauración del patrimonio, recursos naturales terrestres y marinos y de la biodiversidad y de la geodiversidad. Y va a contener, como mínimo, siempre relativos al patrimonio natural y biodiversidad, el diagnóstico de la situación y de la evolución, los objetivos tanto cuantitativos como cualitativos y las acciones que va a desarrollar la Administración General del Estado, así como las estimaciones presupuestarias de las actuaciones necesarias para ejecutarlo. La elaboración va a corresponder al Ministerio competente en materia de medio ambiente, en colaboración con el resto de los ministerios, y van a participar las comunidades autónomas a través de la Comisión Estatal. Y se va a elevar para su aprobación a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. El plan va a ser objeto de información pública y consulta al resto de las administraciones y va a estar sometido al procedimiento de evaluación ambiental. Va a tener un periodo de vigencia que no va a poder ser superior a los 10 años y la aprobación definitiva va a ser mediante Real Decreto, en el plazo de 2 años y previo informe del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Bueno, finalmente el plan fue aprobado mediante el Real Decreto 1057 del 2022. Bueno, pues para finalizar este título, vamos a ver la regulación que realiza sobre los planes de ordenación de los recursos naturales, y lo primero que realiza es establecer el concepto del mismo y lo define como un instrumento específico para la delimitación, tipificación, integración en red y determinación de su relación con el resto del territorio de los sistemas que integran el patrimonio y los recursos naturales de un determinado ámbito espacial, con independencia de otros instrumentos que pueda establecer la legislación autonómica. Bueno, la norma también determina el alcance del mismo, que va a ser el que establezcan sus propias normas de aprobación.
le establece el carácter de norma determinante respecto de cualquier otra actuación, plan o programa. Recordemos que el carácter determinante quiere decir, desde un punto de vista formal, que va a ser obligatorio para poder continuar la tramitación del procedimiento sustantivo, y desde el punto de vista material, que en caso de que el órgano sustantivo se separe del criterio que establece el órgano ambiental, va a tener que ir a resolución de discrepancias. Y en su caso tendrá que haber un pronunciamiento por parte del Consejo de Ministros o el Consejo de Gobierno. En este caso se especifica que las actuaciones, planes o programas sectoriales solo van a poder contradecir o no acoger lo que contenga el plan de ordenación de los recursos naturales por razones imperiosas de interés público de primer orden, en cuyo caso la decisión deberá motivarse y hacerse pública. Bueno, también regula someramente las cuestiones básicas sobre la elaboración y aprobación de los planes, que va a corresponder a las comunidades autónomas, que van a tener que estar sometidos a información pública y consulta. Establece un régimen de protección cautelar, que quiere decir que durante la tramitación de los mismos no se van a poder realizar actos que supongan una transformación del territorio, de la realidad física y biológica, que pudiera llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos de dicho plan. Finalmente, pues establece los objetivos de los planes, el contenido mínimo que tienen que tener y un régimen de protección preventiva relativo a los espacios naturales, que establece que cuando la comunidad autónoma deduzca que puede, para una zona determinada que esté bien conservada, exista una amenaza que sea de tal carácter que pueda alterar el estado de dicho espacio, la administración está obligada a tomar una serie de medidas para bien eliminar o reducir ese factor de amenaza o de perturbación. Y en caso de que no fuera posible reducir o eliminar ese factor de amenaza, pues se va a establecer un régimen de protección preventiva en ese espacio natural, que va a consistir en obligar a los titulares de los terrenos, tanto a que faciliten información como a que permitan el acceso tanto a los agentes de la autoridad como a los representantes de la comunidad autónoma. Deberá iniciarse de inmediato el plan de ordenación de recursos naturales en caso de que no haya estado ya iniciado, y sin perjuicio de lo anterior se tiene que aplicar de forma inmediata algún régimen de protección, ¿vale? Previo trámite de audiencia a los interesados, información pública y el trámite de consulta a las administraciones afectadas.